Maná en la Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Sol Los Barrios, el tema Justicia, Tierra y Libertad, con la colaboración de Carlos Santana. Maná, que es una banda mexicana de rock latino y pop rock. La banda se formó en Guadalajara, México, en el año 1987. Está conformada por Fernando Olvera con la guitarra rítmica, armónica y voz, Juan Calleros en el bajo y contrabajo, Alejandro González es el baterista y la voz, y Sergio Ballín, guitarra, líder y voz. La banda ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, siendo uno de los grupos de rock latino más exitosos de todos los tiempos. Y bueno, presentamos antes de la música a Antonio Rico, delegado sindical de Confederación General del Trabajo del sector Educación. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes, César. Bueno, pues esta mañana hemos tenido una plenaria junto al Parlamento de Andalucía en Sevilla y bueno, pues tenemos una campaña de Matrículate en la escuela pública, enseñanza pública en buena dirección. La campaña viene a la enseñanza pública porque enseñanza pública es participación de todos y todas, respeto a la diversidad, pluralidad ideológica y, muy importante, la concertada también es privada. Y hablaremos también de la huelga general en el sector educativo que se va a celebrar el 9 de marzo. Que vamos preparando. Bueno, pues la verdad que ha sido bastante llamativo la reunión que hemos tenido hoy allí en el Parlamento. Para empezar, tuvimos un pequeño problema allí cuando llegamos con una compañera porque quería acceder al Parlamento y llevaba una camiseta de Marea Verde y se le impidió que entrara en el Parlamento de todos y todas con la camiseta Marea Verde y tuvo que quitarse la camiseta y nos la entregó a nosotros. Bueno, tuvimos oportunidad de echarle una foto que también subiremos por si... O sea, que sí, para denunciar esta situación. Para denunciar esta situación que sencillamente cuando lo veíamos reflexionando con una compañera, digo, bueno, cuando esto pasó en Madrid, cuando estaba la Esperanza Aguirre, y iban los profesores también y prohibieron que todos los profesores tuvieran camiseta de Marea Verde, maestros y demás allí, yo decía, madre mía, esto ¿cómo puede ser, no? Y curiosamente aquí en Andalucía, donde algunos que dicen que le preocupa mucho lo público, curiosamente son los mismos que le prohíben a la compañera entrar con la camiseta. La verdad que fue bastante llamativo, ¿no? Bueno, ¿y qué problema hay en Andalucía, en concreto en Andalucía, con la enseñanza privada concertada? Bueno, pues desde CGT hemos detectado bastantes cosas algo problemáticas, ¿no? Por ejemplo, concretamente aquí en Cádiz hemos descubierto que en infantil, en el segundo ciclo, por ejemplo, de infantil, están matriculados en la pública solo el 38% de los alumnos, el resto en la concertada privada. En primaria, en Cádiz, el 42% está matriculado solo en la pública, o sea, vence por goleada la privada concertada, y en secundaria un 40%. Aparte de eso, también hemos descubierto en nuestras investigaciones que la natalidad, como bien es sabido, que está bajando en España por culpa de la crisis, sobre todo porque muchos se están yendo fuera, gente joven en edad de tener familia y demás, se están yendo fuera y en fin, pues no, la natalidad está bajando. Esa repercusión que está teniendo de la natalidad única y exclusivamente está decayendo sobre la enseñanza pública, porque la privada, sin embargo, va aumentando. Entonces hay algo que no cuadra. ¿Cómo es posible que baje la natalidad y que solo repercuta a la pública, pero la privada cada vez tenga más gente, ¿no? Y por hacernos una idea, en Francia, Alemania y en Italia, el 90% de la gente va a la enseñanza pública, o sea, no son países... Mientras que en España vamos al 67% y bajando. En Andalucía es todavía más cruel el dato, ¿no? Y en cuanto a la inversión que se hace desde la administración en la enseñanza pública concertada en España es del 0,6% del Producto Interior Bruto, mientras que la Unión Europea es la mitad, o sea, invierten menos en la concertada y en la privada, un 0,36% concretamente. O sea, que estos son los datos que tenemos, ¿no?
Bueno, por comentar, empezaríamos por el principio, lo de la camiseta. En este caso seguramente nadie ha dado la orden. Nadie sabe nada. Seguro que nadie sabe nada de lo que ha pasado con la camiseta, excepto el policía. Y esto se ataja pidiendo en ese momento responsabilidad. ¿Quién ha dado la orden? ¿Quién da esa orden? Nombre y apellidos. Superior. El superior, porque el superior que no te lo quiere dar el policía, pero tiene nombre y apellido. Y ya se tira del hilo. Seguramente la señora Susana no la ha dado. Me juego el cuello. Si esto va para adelante, Susana no sabe nada. Susana no sabe nada. Porque es que esta gente juega así. Esa de entrada. Y luego a mí se ocurren bastantes cosas sobre la natalidad. La natalidad empezó a bajar aquí en España desde que entró la monarquía a saco. Y desde la crisis del 84. Ya en los principios del 90 la natalidad bajó del 1%, o estaba en el un poquito más del 1%, ya no era suficiente para regenerar la sociedad, para regenerar la sociedad. Es decir, que en el año 95 la pirámide poblacional estaba estrangulada, tenía un estrangulamiento en la base. No era una pirámide propiamente dicho, sino era una especie de hongo, donde la parte más ancha está por encima de la base. O sea, la población en los 90 se perdió una barbaridad, y a finales de los 90 se continúa. ¿Y quién no puede tener hijos? Básicamente las clases populares. Las clases populares son las que no pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque no tienen medios de subsistencia. La gente humilde, la gente joven, no puede ni casarse, ni crear familias, ni sostenerlas. Porque si estamos hablando de que tenemos un 40% de paro juvenil, en juvenil hablamos de 30 años, cuando la edad fértil de las personas está entre los 20 y los 40 años, y la gente no se casa hasta los 40 y 45 años porque viven con los padres. Y los que se van fuera. Entonces, también. ¿Quién tiene familia? Pues la gente acomodada, la gente que tiene cierto acomodo y que puede soportar pues todo ese tipo de gastos. Bueno, todo ese tipo de gastos puede crear la familia, pero la gente humilde en particular son los que están sufriendo la crisis que estamos diciendo, pero aquí no hablamos de crisis, hablamos de régimen, porque lo que estamos sufriendo es el régimen monárquico, que por supuesto pone el acento en la privacidad y en la privatización. Aquí si hablamos de que la jefatura del Estado es privada, ¿por qué lo demás va a ser público? Eso es un absurdo. El régimen monárquico apuesta sistemáticamente por la privada, por el concierto privado y sobre todo concierto confesional, que es efectivamente al final quien tiene la mayor parte de la enseñanza concertada y privada. Siempre son las asociaciones y entidades confesionales, religiosas, católicas en mayoría. Hoy en Sevilla los delegados de CGT frente al Parlamento planteaban la siguiente cuestión. Y es que Madrid se ha lanzado la convocatoria de huelga general de la enseñanza para el 9 de marzo y resulta que es una convocatoria en contra de la LOMCE, pero Comisiones Obreras y UGT, que han sido parte de los convocantes, incluyen en el mismo saco, al mismo nivel, la escuela pública y a la escuela concertada. Es decir, ellos consideran... El problema es que ellos consideran la escuela concertada no como privada, sino como pública. La consideran de la misma forma. Entonces, allí se estaba debatiendo si CGT, que está en contra de la concertada, quiere eliminar la concertada, si CGT iba a convocar por su cuenta. Entonces, bueno, nos gustaría que Antonio pues, nos comentara cómo fue la reunión, si al final CGT convocará por su cuenta, si se sumará, finalmente hablará con el sindicato USTEA. Bueno, y el sindicato de estudiantes, a ver qué es lo que se va a hacer al final. Sí, en un principio lo que estuvimos hablando, que tuvimos una asamblea allí entre todos los asistentes a la concentración,
fue primero comentar esa problemática, porque es bastante increíble pero algo nos veíamos de venir, ¿no? Pero ya de que estábamos pensando de que nos íbamos a manifestar, íbamos a encontrarnos de buenas a primeras con gente que está a favor de una escuela concertada, igual defendiendo la escuela concertada al mismo nivel que nosotros que defendemos una escuela pública de garantía y donde tengan sus derechos y trabajen la gente como se debe, ¿no? De calidad, pues esto chocaba, ¿no? Entonces, un poco, pues, se habló y se debatió y estábamos en duda todavía cómo hacerlo, porque teníamos diferentes visiones, ¿no? Y en un principio estamos todavía esperando, hablando y dialogando para tomar una decisión acorde a la importancia que esto tiene. Entonces no nos atrevemos a llegar a una conclusión aún de cómo vamos a hacerlo. Al igual tenemos que jugar nuestras cartas bastante bien, porque como hemos podido observar estos últimos días en los medios, hemos escuchado desde distintas voces, desde la derecha, ¿no? Del PP y demás, diciendo que ellos están a favor de la libertad de enseñanza. Un nombre muy bonito, libertad, es una palabra que se nos llena la boca decir libertad, pero viniendo del PP, ellos llaman libertad al poder elegir entre un colegio público concertado, pero solo aquellas personas que no tienen problemas, o sea, que no tienen alumnos con diferentes dificultades, porque esos alumnos a ellos no les interesa, ¿no? O alumnos ya sean inmigrantes o sean alumnos de otros ámbitos, que esos que se vayan a la pública. Nosotros queremos la concertada. Por otra parte, ahondando un poquito en esta problemática, hoy hablando con los compañeros y demás, el tema de que hay mucha gente, ¿no? que cree que por el hecho de que esté en una escuela concertada y que no se relacione con esos niños, los mete en una burbujita a sus alumnos, como si la vida fuera una burbuja. Y realmente no es así, porque cuando salimos a la vida nos encontramos problemas, nos encontramos gente de todo tipo, de toda clase, y yo creo que la escuela debe ser más inclusiva, donde participen pues gente de toda, da igual su índole, su clase, su índole, su procedencia, digámosle así, ¿no? Y que fuese una escuela pública que aúna a todos y que tenga una educación que todos podamos adquirir, ¿no? Bueno, pues la escuela pública es enseñanza gratuita, solidaria, convivencia y calidad, universal para todos y todas, educación cercana, libre sin doctrinas, aprendizaje activo, plural y crítica, universal y compensadora, beneficiosa, garantía de futuro, lúdica, innovadora y creativa, integradora, coeducadora, abierta y democrática. Esta es una campaña por la escuela pública. Matricúlate en la escuela pública de CGT, escuela pública en buena dirección. Bueno, pues ha dicho algo bastante importante, y es que la escuela concertada es privada y entraría dentro de una cuestión de clasismo, y entonces muchos padres, cuando deciden matricular a sus hijos en la escuela privada concertada, realmente ¿por qué razón lo hacen? Es una cuestión de ideología, de clasismo, ¿no? Bueno, hay, como en todo en esta vida, ¿no? Ahí seguramente habrá muchos factores, ¿no? Y no me atrevería a decir cuál es el factor que inclina la balanza, ¿no? En este caso. Pero, sin embargo, todos nos podemos hacer una idea de que ese sea un factor principal en lo que hemos llamado como clasismo, ¿no? El hecho de que creer, porque la realidad es una cosa y las creencias es otra, podemos creer, pero la realidad es la que es, ¿no? Tener la sensación de que si tu hijo va a ese tipo de escuela, pues le estás ayudando, y realmente lo que estás es metiéndolo en una burbuja que tarde o temprano explota y se encuentra con la realidad de frente, aparte de la calidad que se imparte en esos centros con docentes que no han pasado su examen selectivo, y que más del 60% de ese tipo de centros son colegios religiosos. Entonces ya entraríamos en un debate profundo que desde republicanos se comparte también, ¿no? Que pinta lo que son las religiones dentro de la enseñanza de los centros. Algo que, según tengo entendido, en Europa no creo que no ocurre en casi ningún sitio, ¿no? Al menos en Francia tenemos constancia de que no. Y por lo menos Italia es muy católica, pero la figura de escuela concertada es que no existe.
O sea, existe o pública o privada, es decir, el que va a privada lo tiene que pagar. Y claro, es que el tema de la concertada, que solamente existe en España, Bélgica y quizá algún país más de Europa, es un invento del PSOE de Felipe González. Vamos, que esto se lo inventó el PSOE, ¿no? Me parece que está equivocado el enfoque, porque en la privada concertada el problema no son tanto los niños como los profesores. Y la llaga la ha puesto Antonio. No han pasado oposición la mayoría, o cuanto menos ninguno. No, y eso es a lo que van. Y los profesores no se dan cuenta que la concertada, en lo privado, en lo que toca privado, va más hacia el profesorado que hacia los niños. Porque una vez que lo tengan todo concertado y tal, y todo sea privado, entonces empezarán a hablar de libertad. ¿De la libertad de quién? La mía, la del PP, la de la minoría. Que se proteja su libertad. La de los demás no, pero la suya sí. Porque ellos hablan de su libertad, no de la libertad de todos. Ese es el problema. Y lo que está ahí en juego es el profesorado. El profesorado en la privada, en la concertada, no tiene seguridad en el puesto de trabajo. ¿Cómo se va a defender eso? Y no se dan cuenta los profesores y ponen el horizonte o ponen en el niño, la libertad del niño. Hasta ahora, ciertamente, y no les falta mucha razón a los que defienden o a los que piensen que la concertada tiene cierto de publicidad, tienen que confluir con unos requisitos de aceptación de los niños, aunque siempre se les escapa. Y al final terminan siendo selectivos. De manera que los conflictivos, los niños conflictivos, los niños con problemas y tal, pues siempre se les da de lado y de alguna manera nunca tienen entrada o cabida en los concertados y siempre van a parar indefiniblemente en lo público. Y los públicos se encuentran con aulas donde hay un número de alumnos de integración y con problemas que sobrepasa al profesor casi siempre. Y no tienen tampoco los propios centros modo de atender esas dificultades por exceso, siempre por exceso. Ese es el problema. Lamentablemente que esto ocurra con unos señores que se supone que son ilustrados, que tienen carrera y que son leídos y que no se den cuenta y estén cegados, pues ¿qué país tenemos? ¿Qué país tenemos? Si esta gente ilustrada, que son los que están dando clases, los que están ocupando los centros, que están educando a nuestros hijos, tienen esa ceguera de no ver su propio interés en el interés de general, pues vamos a la disolución total. Bueno, estamos muy quebrados, estamos muy perdidos. Entonces, el enfoque está en el profesorado. En el profesorado, en la pública, siempre pasa por la oposición, que están tratando de eliminar esto, de eliminar las oposiciones y hacer contratos como a dedito. A dedito. Y cuando van a dedito, siempre entra gente que no tiene la preparación adecuada y propia, que es mucho de lo que ocurre en la concertada y en la privada. Ojo, y en la privada, que hay muchos docentes que tienen una calidad muy deficiente en esos tipos de centros. Cosa que, bueno, te lo puedes ocurrir, pero es mucho más difícil cuando se ha pasado una oposición y se ha pasado unos filtros y tal. Y tiene una selección, tiene una calidad que cumplir. Entonces, por esa razón, en este país ha habido durante muchísimo tiempo mayor calidad de enseñanza en la pública que en la privada. Eso nadie lo ha podido rebatir. Independientemente de que luego los niños con mayores recursos pues tengan un acceso mayor o tengan más facilidades, pero pues por los recursos que tiene la familia, porque de dotación de libros, de dotación de viajar y demás, que eso abre mucho la mente y demás, y la gente humilde pues o viaja muy poco o no viaja y le cuesta mucho trabajo pues gastar dinero en libros y en materiales educativos y tal, pero el centro público, la calidad de enseñanza siempre ha sido muchísimo mejor y muchísimo más elevada que la privada. Eso es indudablemente.
que eso se esté perdiendo y que haya un número de profesorados que esté al pairo y que no se dé cuenta, es muy preocupante y es muy, muy lastimoso. Ahondando un poquito en lo que dice Juan Ramón, en la LOMCE se abre la puerta aún más a que los propios directores contraten a lo que son los monitores de los centros y demás, y porque echaron para atrás en la selección de algún profesorado interino, porque querían ir aún más hacia un modelo en el cual ya, hasta en lo público, pues se establece un sistema en el cual la dirección elige, digamos, a sus propios trabajadores. Conviene recordar que el sistema de selección actual de oposición viene desde la época de la República, la Segunda República de España, donde se establecieron por primera vez el sistema de selección del profesorado. El hecho de que nosotros, como docentes, o como padres, o como alumnos, aunque sean muy pequeñitos, pero que en el instituto y demás podemos tener ya una ligera noción, perdamos la capacidad de tener a gente que más o menos tiene unas ciertas nociones de estudios, ¿no?, comprobados y bastante capacitada, pues debe de preocuparnos. Nosotros desde la CGT, ante esta problemática que estamos comentando de los conciertos y demás, por ejemplo, en el tema de cómo evitar que los alumnos, digamos, que tengan ciertos problemas, acaben todos en la escuela pública, mientras que la concertada se queda sin, o sea, solo cogen a los alumnos que ellos deciden, ¿no? Para evitar esa segregación que se está haciendo actualmente, que hay muchos que están a favor, hay muchos, por desgracia, por eso se sigue haciendo. Otros, evidentemente, nos oponemos a que eso siga ocurriendo y por eso lo que proponemos del sindicato es que la matriculación sea centralizada en las direcciones provinciales. Así evitaríamos el hecho de que a través de la dirección provincial se repartan el alumnado en la localidad. No los mismos centros que los desplazan y al final acaban siendo. Aparte de esto, tenemos que añadir otro problema, porque el hecho de que tengan alumnos, los alumnos que tengamos más en la escuela pública con más dificultades, evidentemente esos alumnos, hay muchos que con el hecho nada más que de ir a la escuela, ya es un logro por parte de los profesores o profesoras o maestros o maestras que consigan que vayan ya a la clase, porque hay casos bastante duros, ¿no? Mientras que al hacer la prueba esta con la prueba PISA que se está haciendo en todos los países de la Unión Europea y demás, pues se saca una calificación en los diferentes centros, se saca una calificación y dependiendo de la nota que saque, eso repercute no solo a la nota que le pone al centro, sino a los recursos económicos que recibe el centro. De esta manera, desde que se ha estado haciendo hasta hoy en día, se ha ido destinando poquito a poco todo el dinero que antes se daba a la pública, pues quienes sacan mejores notas, los que tienen alumnos, pues con menos problemas, evidentemente. Entonces, además reciben más dinero y roban o le quitan dinero a la enseñanza pública paulatinamente, ¿no? Eso es una problemática, ahondando un poquito más, aparte de la segregación y de todo eso, ¿no? Desde CGT, aparte del tema de la matriculación, tenemos una serie de propuestas, como por ejemplo, ahondando en el tema de los conciertos, es paralizar los conciertos previstos para el nuevo sexenio, porque los conciertos se contratan de 6 años en 6 años, y ahora está en la negociación, que están todos muy callados, parece que el PSOE, el PP y los sindicatos mayoritarios no tienen mucho interés en hablar de esto, tal vez lo tengan hecho ya y preparado bien. Pues ahora mismo se está negociando un nuevo sexenio, dentro de 6 años, nuevos conciertos, y desde CGT podemos confirmar que tienen previsto aumentar los conciertos que ya existían, retirando dinero de la escuela pública para dárselo a la enseñanza privada o concertada, como hemos visto, ¿no? También proponemos que se revisen los conciertos teniendo en cuenta las plazas locales vacantes que hay. Es decir, teniendo en cuenta que disminuye la natalidad, pues hay que revisar también los conciertos que se dan, porque no puede ser que estemos cerrando escuelas públicas y que ese dinero que esté destinado a ese colegio público se esté dando a uno privado
o concertado, como lo quieras llamar, en detrimento del público, ¿no? Eso no puede seguir ocurriendo. También pedimos que se incremente la inversión a la media europea, simplemente al 7% del PIB, como en Europa. También pedimos eso. Y por último, bueno, aparte de eliminar la religión de la enseñanza, que progresivamente se vayan eliminando también las subvenciones, se haga un plan de aquí a unos años y que se vaya progresivamente eliminando las subvenciones que se están dando a la enseñanza concertada para tener un modelo educativo más normalizado en la cuestión europea y beneficioso para la comunidad entera, ¿no? Bueno, por este motivo es la huelga general en el sector educativo, que es el 9 de marzo, donde la CGT pide la derogación de la LOMCE y no a los conciertos, recuperación de derechos, más inversión en educación. Esto lo dice la Federación de Enseñanza, Confederación General del Trabajo, pero en esta convocatoria comisiones obreras, UGT y otros sindicatos se centran en lo que es la derogación de la LOMCE y, sin embargo, el tema de los conciertos no quiere tocarlo. Claro, porque no quieren mojarse, porque como digamos que quieren apoyar a todo el mundo, a veces no puede tener contento a todo el mundo, tienen que tomar la decisión de estar en una o en otra, pues ahora tienen la oportunidad, si de verdad les preocupa a estos sindicatos la enseñanza pública, pues de una manera de evitar que se retire dinero en la enseñanza pública es apoyando, como pretenden o tenemos la idea de que pretenden apoyar a la enseñanza privada concertada, ¿no? Además de colegios que segregan por sexo, ¿no? Entonces tienen una oportunidad buena de demostrar ante todo que verdaderamente apoyan la enseñanza pública, al igual que desde algunos sectores incluso del PP dicen que apoyan la enseñanza pública. Bueno, pues aquí tienen una oportunidad de demostrar que apoyan a la pública evitando dar dinero a los conciertos y que se siga privatizando. Y sobre todo del PSOE, de la Junta de Andalucía, que a veces se les llena la boca hablando de que lo público, que ellos están por lo público y demás. Bueno, pues las palabras son palabras, los hechos son los hechos y nosotros nos fijamos en los datos tal y como son y analizándolo, pues aquí están los resultados, ¿no? Que deben de virar bastante, ¿no? Bueno, pues vamos a dar paso a la música de Maná aquí en la Hora Republicana con el tema Ay Doctor. El tema Ay Doctor de Maná en la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en Radio Sol Los Barrios. Me gustaría presentar otra vez mi nuevo poemario, Baladas de un país en desmemoria, de la editorial Seller, donde, bueno, pues es una antología. La primera parte, la parte primeros poemas de este libro son ejercicios de poesía, la lectura de Pessoa de la mano del poeta algecireño Antonio Lucena y el conocimiento personal de otros poetas de la comarca despertó en mí el interés por este género literario. Con respecto a la relación entre ciencias y poesía, solamente he rescatado para este libro El dios animal de la ópera prima Versos del Universo. Bueno, es un libro, como digo, una antología con poemas muy variopintos y tiene el prólogo de Juan Emilio Ríos Vera y bueno, es una poesía social, política en la mayoría de los poemas, con una estructura narrativa similar al relato breve. Y bueno, hay un texto que dice: República Federal Ibérica, que dice: hoy la gente en España viaja más. Las autopistas, el AVE importado de Francia, los aviones desde casi cualquier capital española. A los españoles les encanta Barcelona, es la máxima expresión del vanguardismo en la península. Hasta muchos españoles son del Fútbol Club Barcelona. España entera quiere a Barcelona, España entera quiere ser como Barcelona. César Viñas viaja en su Skoda Octavia Tour, el Volkswagen de la clase obrera española a Barcelona. El Paseo de Gracia, el Parque Güell, la Diagonal, el Plan Cerdá, el Barrio Gótico, las Atarazanas, máxima expresión de la República Marítima Medieval de Cataluña. Pasa por Zaragoza bimilenaria y su río Ebro con el Danubio, esa gran metrópoli tan europea que no supo proyectarse al mundo. Y se dirige al Madrid ilustrado del Paseo del Prado. Vagabundea por el austero Madrid de los Austrias, por la Gran Vía de Alfonso XIII y por el Madrid republicano, esos bellos rascacielos neoyorquinos de Gran Vía y Callao.
Ya en Lavapiés cenó una pizza cerca de Tirso de Molina y se compró una camiseta de la Marea Verde, mientras los antidisturbios corrían tras los antisistema por quemar contenedores. Esa misma mañana nos visitaron los mineros de Asturias. Y terminó en Lisboa, esa ciudad que huele a mar, a peixes y a pata de pulpo asado, con su puente rojo, el Golden Gate de San Francisco, abierta al Atlántico, con su puerto de futuro en Setúbal e interminables playas en Troya. El río Duero es en Portugal más grande, el río Tejo parece en Portugal el Volga. España quiere ser como Portugal, con esos inmensos ríos y esa república marítima hacia América. España detesta a esa monarquía barata impuesta por los yanquis. Todo este viaje lo hizo César Viñas bajo la gran bandera de la República de Iberia. Y la tercera estrofa dice: como dijo Antonio Machado, siguen las dos Españas, la que quiere y la que bosteza, las de las colas del hambre y la que se acaba de enterar que hubo una crisis, la de la desnutrición infantil y la que va a Disneyland París, la del Fiat Punto seminuevo a precio rebajado y la del Honda Accord sacado del concesionario oficial, la España monárquica y la España republicana, la del autogolpe del 81 y la del putsch militar de Milán del Bosch, la España del Frente Popular del 36 y la España despótica de Fernando VII, la España que vuelve a emigrar a Alemania y la España que monta un bar de tapas. Sí, España, siempre en el centro de la dolorosa historia de Europa. Bueno, esto es un texto del último libro y, bueno, tenemos presentación de varios libros en el Ateneo de Algeciras. También tenemos un encuentro republicano en Medina Sidonia. Sí, por seguir con la poesía, el próximo acto poético que va a tener lugar será el día 23 de febrero a las 20 horas en la Asociación de Vecinos Manuel de Falla. Esta asociación está situada en la Plaza Rafael Montoya y el acto poético del que hablamos consistirá en la presentación del poemario de José María Reula, Poesía Revolucionaria 3, Cicatrices. Ya hemos comentado otras veces en estas ondas este mismo acto, que ya se va acercando próximo y que está organizado por la propia Asociación de Vecinos Manuel de Falla, así como la editorial Verso Libre Ediciones y el Ateneo de Algeciras. Para esta ocasión tenemos la colaboración musical de Julia Jiménez, que nos amenizará el acto con sus canciones y con su música. Recordar que este acto poético de la presentación de Cicatrices, lo que está enmarcado dentro de la Poesía Revolucionaria 3 de José María Reula, pues tendrá lugar el día 23 de febrero a las 8 horas, a las 20 horas de la tarde. Y también tenemos el encuentro republicano de Cádiz por la República, que tendrá lugar en Medina Sidonia este sábado que continúa, dentro de unos días, ¿no? Será el encuentro. Bueno, mientras Juan Ramón lo encuentra, decir que ya en el año 78, en relación al encuentro, una vez consolidada la monarquía, hubo un largo periodo de parálisis política de la izquierda, debilitamiento extremo de las organizaciones populares y consenso interclasista, roto solo esporádicamente por contadas movilizaciones limitadas a cuestiones concretas, como ocurre ahora con las mareas, que ignoraba los objetivos políticos generales. En este contexto de paz social, el bloque dominante pudo desarrollar su política sin apenas oposición, como ocurre ahora. Entrada en la OTAN y en el mercado común, implicación en la Constitución de la Unión Europea sobre bases ultraliberales, Maastricht, Lisboa, Tratado de Lisboa, Constitución Europea que no es una verdadera constitución, destrucción sistemática del sector industrial y fomento de las inversiones especulativas del gran capital español, especialmente en Latinoamérica, creación de la burbuja inmobiliaria, programa generalizado de privatización de empresas y servicios públicos. Sí, pues decíamos que el acto va a tener lugar en Medina Sidonia, en la Biblioteca Pública Municipal, el día 18 de febrero, sábado próximo. Será un encuentro provincial de Cádiz por la República.
Esto es un foro en el que se apuntaron bastantes asociaciones y personas. Todavía no se sabe exactamente lo que es, porque cada sensibilidad pues tiene un interés particular en que sea una cosa, y por supuesto que no sea lo que no le interesa a ciertos sectores, digámoslo así, que sea eso, ¿no? Lo digo a nivel organizativo porque no se sabe exactamente qué es lo que quieren alguna gente, que cuando hablan de organizar y de organización. Un sector tan amplio y tan variopinto como es el sector republicano, donde bueno, pues hay sensibilidades de todos los colores. Esto para elegir sensibilidades. Y luego, pues esas sensibilidades, unas son más participativas, por decirlo así, o más tolerantes, y ahí hay ciertas sensibilidades que son absolutamente intolerantes, pero totales, ¿no? Porque siempre se habla de que si la república es de derechas o de izquierdas y tal, y es que ahí cabe todo. Lo que no cabe en una república, desde luego, desde mi punto de vista, es la intolerancia. Pero que también, lamentablemente, también cabe la intolerancia, porque cabe todo el mundo. Es una dificultad para caminar, no deja de ser una dificultad. Pues este encuentro republicano de Cádiz, la plataforma Cádiz Republicana, se trata de una plataforma, un foro de debate, de discusión, de encuentro, donde cada uno pues pueda expresarse y tener un acercamiento con los distintos sectores. Tiene un orden del día, lo comentas tú, el orden del día, y hay una serie de organizaciones convocadas, se han convocado a las que ya están, pero la convocatoria es abierta, no se ha dicho, pero es abierta. Y sobre todo está dirigida a toda persona, una asociación y colectivo, incluso político. Hay gente que no lo entiende y que no le va a entrar en la cabeza jamás, que las personas tengan capacidad, y sobre todo ciertas personas, algunas personas, porque son absolutamente intolerantes, y la intolerancia la tienen en los genes. Quiero decir que cuando se hablan de personas, no tiene más peso una persona ni menos que otra, y una organización o un colectivo no tiene más peso. Tampoco debería ser una cosa que fuese a ver si lo digo, que fuese obligatoria de decidir, ¿no? Decidimos blanco y ya todo el mundo tiene que ir de blanco, no se puede ir de otro color. Pues mire usted, no. Si se decide blanco, irá de blanco el que decida, y el que no, pues irá del color que le parezca. Porque no se trata de dirigir ni de llevar a todo el mundo a ningún lado, sino simplemente de encontrarse y ver qué une. Y lo que no una, pues que cada uno coja su camino. Pero no de obligar a los demás a tener que ir por un camino. Pero es que a la gente no le entra en la cabeza. Hay personas, quizás por la edad, quizás por los genes, pero no necesariamente tienen que ser personas mayores. Hay gente joven también que tienen esa incrustado este tipo de comportamiento, y puede ser jóvenes que se encuentren con esa capacidad de intolerancia. La intolerancia pues puede ser que sea una cosa de nacimiento, también puede que se aprenda, pero pues sobre todo de nacimiento, algo que va en el ser de la persona, y después pues puede estar en el arco político, en todo el arco, tanto de un lado como del otro, pero no necesariamente en un sitio. Los intolerantes están en todos los sitios. Es como las buenas personas y las malas personas. Se es o no se es, y luego se está donde se quiere. Bueno, pues como ha dicho Juan Ramón, tenemos convocatoria de un encuentro provincial de la plataforma Cádiz por la República el 18
de febrero, este próximo sábado de 2017 a las 10:30 en la Biblioteca Pública Municipal de Medina, en el Parque del Caminillo. Los convocados son los que asistieron a la reunión anterior y algunos más que se han ido sumando: el Partido Comunista de Andalucía, la Unidad Cívica por la República del Campo de Gibraltar, Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar, Ateneo Republicano de la Isla, Partido Comunista de España Marxista-Leninista, PCML, USTE Intersindical, Alternativa Republicana de Cádiz, Ateneo Republicano de Puerto Real, la Federación Republicanos de Cádiz, RPS, Podemos de Puerto Real, Izquierda Unida de varias localidades, Unidad Popular de Cádiz, Ateneo Republicano de Barbate, Cádiz Laica, Izquierda Socialista. Y bueno, pues como ha dicho Juan Ramón, es abierta, entonces convocamos a otras organizaciones republicanas y a todos los ciudadanos y ciudadanas republicanos a título personal. Bueno, pues entre la orden del día tendremos que aprobar la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, qué sistema de comunicación y toma de decisiones vamos a llevar a cabo, nuestra imagen corporativa y logotipo, descentralización organizativa en lo que se refiere a comarcas y localidades, celebración del Abril Republicano, bueno, qué es lo que va a celebrar cada localidad y la posibilidad de organizar un acto conjunto provincial. Entre las propuestas de Cádiz Laica está la de iniciar la elaboración de un manifiesto republicano que nos pueda unir a todos. Y, como siempre, los ruegos y preguntas. Nosotros, desde Partido Comunista de España, marxista-leninista, decir que en el 99, junto a un sector del PC, acordamos la constitución de la plataforma estatal Ciudadanos por la República, no como partido, sino como una organización para el impulso de la idea de la unidad de izquierda, la denuncia de la transición y la promoción de la memoria histórica y la defensa de la República como proyecto de futuro, que creo que es lo que se trataría en esta plataforma de Cádiz por la República, seguir en la línea de Ciudadanos por la República. Y en junio de 2011 pues se decidió constituir también la Federación Republicanos como expresión de la unidad por la ruptura con el régimen monárquico. Sí, con esa intención se va y con esa intención se continuará, no necesariamente en este foro, sino en otro foro posterior que exista, porque no es el primero ni lamentablemente va a ser el último. Hemos conocido aquí desde el primer foro, quizá uno de los primeros, Ciudadanos por la República, que luego dio lugar a que paralelamente surgieran otras asociaciones similares, también republicanos, RPS y también la Junta Estatal Republicana y una y otra vez. Bueno, para comentar, adelantarlo, las presentaciones culturales, hay una presentación ya prevista para el lunes 6 de marzo, es un poco pronto, pero bueno, ya lo anunciamos, el 6 de marzo, lunes, a las 6 de la tarde, pues tendrá luego la presentación del libro de Natalia Viaga Jiménez, Olimpia y el viaje a Otmund. Esto será en el club social de la asociación AFEMEN, que está situada en la calle Teniente Miranda 38 de Algeciras. Para esta ocasión pues vamos a tener la colaboración musical de Manolo Báez, pues nos va a amenizar el acto con sus canciones también y con su música. Esto está organizado por la propia asociación AFEMEN, el Ateneo de Algeciras y la editorial del libro de Olimpia, de Natalia Viaga. La editorial, en este caso, se trata de la editorial Treveris, de la cual Emilio Ríos es delegado, tiene el delegado comercial o algo parecido, ¿no? Y colabora a Ciudadanos por la República en esta presentación. Desde Ciudadanos por la República entendemos que amenizar con la música y la poesía pues siempre están de la mano, van cerca, y si es posible, no siempre es posible, pero si es posible, un acto con música, con un músico y tal, pues intentamos que sea así el acto. Para esta ocasión, repetimos, lo adelantaremos más
seguiremos anunciándolo. El lunes 6 de marzo a las 6 de la tarde en el Club Social de AFEMEN se presentará el libro de Natalia Viega Jiménez, que lo estuvimos presentando no hace mucho tiempo aquí. Un libro que me parece a mí que quedará para la posteridad, porque es algo más, va más allá de la pura literatura. Tiene un contenido bastante instrumental, psicológico, bastante instrumental, de transferencia y de conocimientos, de valores y demás, ¿no? Eso es lo que, desde mi punto de vista, le da a este libro y a esta publicación algo de valor, ¿no? Algo de valor. No es mero relato, entretenimiento, ¿no? Sí. Entretenimiento. Bueno, la literatura es siempre entretenimiento, esto también, pero este va más allá. Pues está bien que la gente pues se recree y comunique sus pensamientos, que también en eso van valores añadidos, pero esto va además dirigido. La autora es una persona psicóloga y bueno, nos gustó bastante el libro y el enfoque pues lo valoramos en gran medida. Bueno, pues estamos en la recta final del programa. Me gustaría que Antonio nos dijera distintas concentraciones que va a haber de CGT, por ejemplo, la de mañana en Cádiz. Sí, la de mañana será en Cádiz, en la calle Mina. Sí, la Plaza Mina. En la Plaza Mina, perdón, a las 6 de la tarde. Es contra la renovación de los conciertos, como estábamos hablando justo en el momento, ¿no? Y como nota en el cartel, por ejemplo, podemos leer que Cádiz pierde 210 unidades de la pública desde el 2012 solo en infantil, ¿no? O sea, un motivo bastante llamativo y que animamos desde la Confederación General de la Enseñanza a tanto a profesores como a alumnos y padres y madres involucrados en la enseñanza pública o preocupados a participar en la misma, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar un último tema del grupo mexicano Maná, el tema conocido Ángel de Amor, y ya damos paso a la actualidad republicana, las noticias estatales.